No sé quién me la avisó, por ahí veo el logo. Excelente, gracias. Entonces, es importante que nosotros recapacitemos como educadores. También hicimos un llamado a los padres, recordando que los niños deben de permanecer bajo el cuidado y educación de sus padres hasta la edad de 8 a 10 años, y más o menos ya explicamos por qué. No vamos a entrar en detalles porque muchos de ustedes ya han estado en contacto con este tema, y también hemos hablado acerca de eso en el Ministerio de Chile. Todos los lunes se habla acerca de los principios de la verdadera educación. Esto es solamente un recordatorio. Así que es importante que también los hijos en la escuela se mandan por mucho tiempo, dice el espíritu de profecía, casi todo el año. Y ayer vimos un video de un profesor que les compartí, que dice que es una locura. Al menos hace 100 años sería una locura que mandaran o dijeran los niños: voy a mandar a mis hijos a la escuela. No sé, era una locura, por cómo te vas a apartar de tus hijos. También tenemos que pensar en los niños confiados a su cuidado. Toda madre ha recibido un cometido sagrado del Padre Celestial. De hecho, las madres somos la mano derecha. Después de Dios, nosotros somos encargadas de la educación de los niños. El padre tiene un papel espiritual muy importante como sacerdote, pero la madre es la mano derecha y después viene el padre en respecto a la educación. Así que es un privilegio, mediante la gracia de Cristo, modelar su carácter según el dechado divino y esparcir sobre sus vidas una influencia que lo traiga a Dios y al cielo. Y también hablamos, me voy a concentrar en la parte última que dice: si la influencia mundana ha de reinar en nuestro colegio, y en este caso también nuestro hogar o nuestra iglesia, entonces, dice el espíritu de profecía, véndenlo a los mundanos y permitid que ellos asuman el control total. Prácticamente, ¿verdad? Si ya hemos dejado la influencia de la educación falsa entrar, pues prácticamente ella está diciendo: pues ya, véndanla al mundo, dásenla al mundo. Acá hay otra cita que dice: incluso cuando quieren prepararse para el servicio de Dios, muchos se desvían debido a los malos métodos de educación. Y a veces que tenemos buenas intenciones como maestros, tenemos buenas intenciones como padres, pero al no saber diferenciar la verdadera educación de la falsa, o viceversa, estamos quizá provocando que nuestros propios hijos se vayan alejando de Dios. Y hemos visto que el origen de la sabiduría y del verdadero conocimiento es Dios. Y comenzamos ayer haciendo un poquito de evaluación respecto a la educación que están recibiendo nuestros hijos, ya sea en casa o en la escuela pública. Lógicamente en la escuela pública hay mucha desventaja con respecto a estas características, y también en el aula de clases para aquellos que son docentes. Abarcamos la número 1, analizamos si sí o no eran su respuesta sí o no. Tiene por objetivo principal la redención del estudiante, imparte educación física, mental y espiritual, considera el tiempo de Dios para la enseñanza, espera de acuerdo a la edad de los niños de 8 o 10 años para recibir educación formal, prepara a los alumnos para ser misioneros, imparte conocimiento de la palabra de Dios y sus obras. Su poder y corazón consiste en el conocimiento práctico de Dios, tiene la Biblia como fundamento curricular, utiliza la naturaleza como un libro de texto. Todas estas las vimos ayer y ustedes anotaron si sí o no, y les pedí que guardaran esa hojita para hoy porque nos faltan la mitad. Espero que hayan tenido la oportunidad de evaluar si ustedes están impartiendo este tipo de educación, o si sus hijos están recibiendo este tipo de educación. Si en su mayoría o todo fue no, no es una condenación, sino solamente es una reflexión acerca de las cosas que quizá tenemos que empezar a cambiar. Hay algunos que empiezan paso por paso, poquito a poco. No se puede hacer todo al mismo tiempo, no tiene que hacer todo perfecto, pero empezar a caminar con Dios es bien importante.
Así que es por eso que hemos hecho este como tipo cuestionario, sí o no. Así que antes de avanzar con la siguiente parte, quisiera saber si tienen su papel y pluma con ustedes. O si no, les doy unos 20 segunditos para que puedan tenerla y podamos seguir adelante con esta actividad. Recordemos que estos días han sido interactivos de participación. La verdadera educación, ya vimos que no es recibir información mental, eso solamente es una parte y es una parte muy superficial. Tenemos que trabajar. Así que voy a contar 20 segundos y después vayan levantando su mano virtual para saber quiénes están listos o cuántos tenemos listos. Y corre tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tengo 16 personas listas. Excelente, pueden bajar sus manos. 15 personas es suficiente. Así que excelente, pueden bajar su manita virtual. Y entonces seguimos. Estas son respuestas. Anoten el número de la pregunta. No tienen que escribir todo. Nada más el número y la respuesta sí o no. Sí o no. ¿Alguien tiene una pregunta o se les olvidó bajar su manita? Ok, era la manita. Ok. Siguiente número. Perdón, me equivoqué de hoja. Aquí va, 9. ¿Listos? 9. En mi hogar, en mi escuela, mi hijo o yo, ¿ok? Se está impartiendo. El número 9 es prepara a los jóvenes o preparo a los jóvenes para la vida presente y la venidera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y voy a contar 5 segundos porque nada más es sí o no. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Número 10. ¿Sí o no? Se estudian las ciencias, pero sobre todo la de la salvación. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. Promueve la pureza, número 11. Promueve la pureza o promuevo la pureza de carácter y ser mejores cristianos. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. Número 12. Combino o combinan en la escuela de mi hijo la enseñanza literaria, o sea, los libros y la lectura, con los deberes domésticos del diario vivir. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. Número 13. Se combina el trabajo útil y la enseñanza. ¿Sí o no? Que es parecida a la número 12, pero esta es el trabajo útil y la enseñanza. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 14. Se promueve la educación continua. Ayer hablamos que era la educación continua. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Se promueve la práctica de la verdadera humildad. No la humildad que ofrece el mundo. Estamos hablando de la verdadera educación, el verdadero conocimiento, el verdadero Dios, la verdadera humildad. 1, 2, 3, 4, 5.
Muy bien. 16. ¿Sí o no? Se promueve un ambiente familiar. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, seguimos, me regreso porque ya ahí acabó. Muy bien, ahora vean a su hoja, compárenla con lo de ayer, sigan con lo de hoy. En esta parte, en esta segunda parte, tuvimos muchos sís, tuvimos muchos nos. Si tuvimos muchos nos, entonces significa que tenemos que trabajar en ciertas áreas. Recuerden que ayer expliqué que todas estas características, de hecho hay 10 principios de la verdadera educación que tampoco me voy a profundizar mucho, los voy a mencionar mañana, pero tampoco me voy a profundizar porque lo hacemos todos los lunes también en nuestro grupo. Sería repetir mucho. Pero en estas características de implementación para la verdadera educación fueron sacadas en su mayoría del libro de la educación, el libro de la educación cristiana, fundamentos de educación cristiana, estudios en educación cristiana y mente, carácter y personalidad. Por si alguien quería saber de dónde salieron, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay algo aquí que para ustedes haya sido nuevo respecto a la verdadera educación en estos puntos del 9 al 16 que haya sido algo nuevo para ustedes que no habían escuchado antes? Por favor, levanten la mano virtual. De estos puntos del 9 al 16, ¿hay algo nuevo para ustedes? ¿Algo que no habían escuchado? ¿Términos que no habían escuchado? Pueden levantar su mano virtual o pueden escribir en el chat. Adelante, hermana Diana. Buenas tardes, Rafi, ¿qué tal? Yo tengo una pequeña pregunta. No estoy muy segura a qué se refiere con promueve la educación continua. Sí, muchas veces estamos nosotros ya por el sistema educativo a que terminas primer grado, segundo grado y ya no tienes que volver a aprender nada nuevo porque ya lo pasaste. Cuando terminas secundaria, igual no, pues ya terminaste secundaria, no te preocupes, otra vez ya se acabó allí. O acabas a prepa, etcétera, etcétera. Es el ejemplo en que nosotros vivimos, ¿verdad? Del sistema educativo popular. Y también dentro de la verdadera educación, cuando los niños, por ejemplo, ya leyeron Génesis 1 y te dicen, no, ya leí Génesis 1, ya me lo sé, ya me sé todo, pero hay mucho siempre que aprender. Volvemos a leer y siempre hay nuevas enseñanzas. Por ejemplo, leemos el espíritu de profecía y, por ejemplo, el hogar cristiano, yo ya lo había leído y cada vez que lo leo, aprendo algo nuevo. Entonces, promover en los niños que Dios siempre tiene nuevas lecciones basado en cosas o conocimientos que ya teníamos. Siempre tenemos que estar aprendiendo y nosotros también como padres. ¿Alguien más? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Algo nuevo? ¿Algo que no se entendió bien? Ok, todo lo demás. A lo mejor, Tania, explicar a qué se refiere, no sé si todos lo entienden, el concepto de verdadera humildad. Ok. ¿A todos entienden lo que es la verdadera humildad? ¿Alguien que no entienda qué es la verdadera humildad? Un ejemplo es, es el mismo Jesús, ¿verdad? El ejemplo que Él nos dio. Cuando Él lavó los pies de sus discípulos, Él ahí presentó una verdadera humildad. No solamente haciendo Él el maestro, ¿verdad? El que se consideraba el líder del grupo, el que tenía sus discípulos, lo respetaban a Jesús, pero Él mismo tuvo que levantarse de una mesa para poder ir a enseñar a todos los demás qué era ser humilde. El lavar los pies o servir a otros no necesariamente es una señal de, se me fue la palabra en español, weakness, una señal de debilidad.
Y cuando estaban ahí sus discípulos, ellos decían, pero ¿por qué no se está lavando los pies? Nosotros deberíamos estar lavando, pero nadie tuvo la iniciativa tampoco. Imagínense en ese momento, ese es un ejemplo de la verdadera humildad. Eh, ¿Alguien más, hermano Sequera? Adelante. Sí, eh, no sé si el término sería entonces humildad o el verdadero servicio, Ujú. porque a menos que sea un homeschool, yo estaría obligado a enseñarle a mis hijos humildad, pero normalmente, ay, no sé, me corrigen, por favor, me corrigen, para eso es que estoy acá, pero yo no sé si mi verdadero interés de llevar a mis hijos al colegio, aunque sea a un colegio donde se imparta la verdadera educación, sea que el maestro le enseñe a mi hijo humildad. Yo creo que la humildad se la debo de enseñar yo como padre en el hogar. No, no sé, acláreme Sí, eso. es un buen análisis porque como les decía, hay cosas que en las instituciones no puede uno llegar más allá, ¿verdad? Es algo más que se pueden hacer cosas de mejor manera en el homeschooling que en una institución. Pero sí, podría ser servicio, igualmente un servicio. Hay un tipo de liderazgo que ahora se considera el liderazgo de servicio y ponen de ejemplo siempre a Jesús en ese liderazgo de servicio, porque él fue un líder que sirvió, un líder que se preocupó por sus seguidores, por sus alumnos, por sus estudiantes, que les enseñó con el ejemplo y trabajó con ellos cómo deberían de hacerse las cosas. Y también en cuestión del servicio, ¿no? Gracias, hermano. Sí, puede ser también el verdadero servicio. Eh, Muy bien, vi algo en el chat. Explicar la número 12. Combina la enseñanza literaria con los deberes domésticos. Bueno, se entiende, ¿no? Que el diario vivir también hay deberes domésticos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablando del servicio, si estamos leyendo quizá la historia de Jesús, hablando del servicio, ¿cómo pueden los niños colaborar respecto al servicio en el hogar, si están en el hogar? Sería una manera de relacionarlo, de hacerlo en la vida práctica, no nada más que lo escuchen. También si están dentro del contexto de la escuela, están aprendiendo quizá a ser bondadosos en algún devocional, si están en la escuela adventista, ¿verdad? Y no solamente leer acerca de la bondad, sino practicar la bondad inmediatamente, combinarlo inmediatamente. Si se está hablando, si se está leyendo algún libro quizá de mayordomía o de cuidado de animales en ciencias naturales, por ejemplo, ¿cómo puedo yo llevar esto a la vida, en la vida doméstica, en caso de los que están siendo homeschool? Cuidar a tus mascotas, cuidar a los animales que están a tu servicio, si ya estás en el campo también, que tengan gallinas, que tengan abejitas, apicultura, etcétera. Relacionar lo que leemos con la vida real, que no se quede solamente en información. Eh, Muy bien, ¿alguien más? Hermano Jonathan. Sí, buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Hola, hermana Tania. Sí, bueno. En relación con el punto donde dice de las actividades domésticas, hay un capítulo que yo les puedo recomendar. A mí me ha ayudado mucho y me ha dado mucha orientación en relación a lo que son las tareas domésticas y cómo, qué hacer con los niños. O sea, desde ese punto de vista de las actividades domésticas, es el capítulo 49 de Hogar Cristiano. Si no me equivoco, se llama Nuestros Ayudantes, si no me equivoco. Ese capítulo es muy bueno porque te brinda orientación de cómo puedes hacer con los niños, qué puedes hacer con ellos, por qué colocarle las tareas domésticas, qué beneficios desde el punto de vista físico, mental y espiritual tienen todas estas actividades. Entonces yo recomendaría ese capítulo, el capítulo 49 del libro Hogar Cristiano. Sí, gracias. Exactamente, hermano. Si lo pueden poner en el chat,
así como nuestras hermanas están escribiendo también en el chat para que todos vayan leyendo y haciendo sus notas para añadir información. La número 13 va combinada con la número 12 porque habla acerca del trabajo útil. En términos de la verdadera educación al trabajo útil, ¿qué es? ¿Quién me puede decir qué es el trabajo útil? Levante su mano virtual. ¿Qué es el trabajo útil? Hermana Yadira. Tiene su micrófono apagado. Trabajo útil es como la carpintería, aprender a hacer adoquines, la agricultura, costura, tejer, todos estos que aparentemente ahora en la actualidad no sirven en la actualidad. Ese es el trabajo útil para los niños actualmente. Excelente. Entonces esos son ejemplos de un trabajo útil. ¿Alguien más que no haya participado? Hermana Rosa y luego la hermana Fresia. Ay, buenas noches, hermana, me conecté tarde, disculpen. Bueno, con respecto a lo del trabajo útil, así como lo decía la hermana, o algún oficio que los ayude a transformar ese carácter, a complementar, a desarrollar talentos para la obra de Dios. Y con respecto a lo de las tareas domésticas, yo veo que el hogar cristiano, como habló el hermano, habla mucho acerca de cómo padres nosotros tenemos que inculcar en nuestros hijos que ayuden en la casa, ayuden a la mamá, al papá, porque así ellos, delegándole responsabilidades, em, ellos van aprendiendo a tener la iniciativa, no esperar que la persona, una persona que tenga necesidad, porque ya ellos saben lo que tienen que hacer. Por lo menos a mí me ha resultado mucho con mi hija, que ya tiene 13 años, y ya cuando estaba con su papá allá en Venezuela, su papá contrató a una señora y la señora les hacía todo. Y entonces cuando yo me la traje aquí a Brasil, la niña no sabía nada, ya solamente duró un año con su papá allá mientras yo reunía el dinero para traerla. Y cuando ella llegó aquí, yo le empecé a enseñar que ella tiene solamente 5 meses viviendo aquí conmigo. Y ya Bárbara cocina, ella dobla la ropa, ella me ayuda, por ejemplo, a limpiar la casa si se necesita. Si yo no lo puedo hacer en el momento, ella me colabora. O sea, y ella misma lo dice: mamá, gracias por enseñarme. Yo no sabía, si yo me hubiese quedado en Venezuela con mi papá, yo no hubiese aprendido. Cuando yo sea adulta y yo quiera vivir sola, ya yo puedo hacer mis cosas, mamá. Ella está viendo los beneficios que es aprender a colaborar en casa. Yo veo que eso es algo que realmente es beneficioso para el entorno familiar, no solamente para el hijo, el padre, para toda la familia, que el delegar funcione. Ellos alimentan la iniciativa, alimentan también el ayudar, el considerar al prójimo. En este Así. caso, sus padres también. Excelente. Bueno, ya vimos un ejemplo y no solamente ayuda a la independencia, ¿verdad?, de los jóvenes, pero la formación del carácter. Por eso es importante que en la verdadera educación haga una relación no solamente en lo mental, en lo que enseñamos, sino con las cosas útiles. En inglés, por ejemplo, se dice useful work, un trabajo de uso, algo que valga la pena, no hacer trabajo físico en cuestiones de educación física, por ejemplo, de algún deporte, sino algo que sea útil, que en verdad tenga un uso. Y esto ayuda a la formación del carácter que se necesita para que ellos vayan creciendo. Excelente. Y una persona más, hermana Fresia. Buenas tardes, hermanita. Sí, como dicen las hermanas que opinaron, es la vida diaria. El trabajo útil es la vida diaria que uno hace desde que se levanta hasta que se acuesta. No el trabajo como robot que se hace, que se usa hoy muy común. Además, sino que los trabajos que por ejemplo, ahora nos van a ayudar cuando salgamos al campo a trabajar la tierra, aparte de las cosas domésticas, trabajar la tierra y todas esas cosas, como decía la hermana, porque allá se va a necesitar todas esas cosas que ahora están perdidas.
Correcto. Eso, hermanita. Y Muchas también gracias. la cuestión del carácter, como decía usted. Sí, el desarrollo del carácter. Muy bien, y pensemos también ahora en el contexto para los que son educadores en un aula de clase. ¿Qué tipo de trabajo útil pudieran hacer los estudiantes y combinarlo con lo que es la enseñanza o la lectura de los libros? El primero y número uno, y es el ABC de la educación, es la agricultura. Es algo que se debe de hacer. Es una de las cosas que se le debe enseñar a los niños primeramente en las escuelas. También en la casa, lógicamente, pero pensando en los que son docentes. Pensemos también en los deberes domésticos. Ayer alguien mencionó, por ejemplo, que en Finlandia y en Japón, lo hablamos, los estudiantes no solamente reciben una información intelectual o mental o académica, sino que ellos saben prepararse su comida, se toman turnos, por ejemplo en Japón, en muchas instituciones, la mayoría de las instituciones, para lavar pisos, para lavar baños, y son niños pequeñitos, a preparar la comida para todo su salón, aparte de la información que ellos reciben, así que y son corteses, y muestran humildad también conforme ellos se desarrollan. Son cosas que podemos aprender también de otros países y ver cómo podemos tomar de aquí a acá, como dice la palabra de Dios, examinar todo y adquirir y quedarnos con lo que es verdadero. Muy bien, seguimos adelante. Déjenme, admito a alguien más. Hermano Sequera, tenía Sí, algo. hermana, quería bueno, hacer una pregunta para todos, ¿no? Y que me puedan ayudar. Yo aspiro yo estoy en condición de inmigrante ahorita acá en España, pero yo aspiro una vez que tenga mis documentos al día, ingresar a una escuela granja porque hay muchas vacantes. Ingresar a una escuela granja y ojalá Dios permita a la universidad como profesor, pues de, de mi área de formación, pues que es agricultura, no sé bien sea forraje o agricultura ecológica. ¿Cómo podría yo, este punto que estamos hablando, enseñarles a ellos? ¿Cómo creen ustedes que yo podría a una universidad o a una escuela granja del mundo poderle enseñar esto de manera que pueda ser, que pueda ser práctico a la vez, que no sea un impacto, que no genere aspectos negativos, sino que pueda ser tomado de la mejor manera? Bueno, eso sería un tema muy profundo que tocar. Tomaría bastante tiempo, en el caso de lo que yo tengo conocimiento y la experiencia acerca de eso, pero lo podemos tocar al final del seminario. Es muy importante, Muy bien. porque es lo que yo le iba a preguntar, si está dentro de un sistema educativo cristiano, lógicamente que se puede libremente, pero si no, y eso no tan libre, porque hay las expectativas, hay reglas, etcétera. En un lugar público, usted puede ser un instrumento, pero también tiene sus limitaciones. Es lo único que podría yo decirle en estos momentos, pero sí me gustaría tocar el tema también con los demás al final, porque hay varios que estamos trabajando en áreas o están trabajando en áreas que no son cristianas, ¿verdad? Y por profesión. Yo estaba trabajando en la universidad como maestra, y también, como les dije, en la escuela, y tuve que tomar decisiones, muchas decisiones, pero sí lo vamos Gracias, a hermano. tocar, lo vamos a tocar. Gracias por compartir, y si alguien tiene una opinión o una experiencia al respecto, también lo puede escribir en el chat respecto a lo que habló el hermano. Muy bien, vamos entonces al número 17 para acabar con la implementación y las características de la verdadera educación. La número 17, balancea el intelecto con movimiento físico. Eso también está relacionado con la número 12 y la número 13.
ya que debe de haber un balance, ¿verdad? Entre lo que se recibe de información, en lo que se lee, en lo que se está sentado leyendo, con el movimiento físico. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que debe de hacerse de movimiento en relación con el intelecto? Es un, si es un equilibrio, ¿verdad? Si es un equilibrio entre los dos. ¿Cómo debe de ser? Hermana Dayana. Aquí está Diana, sí. Soy Yadira, hermana Tania. Y yo me acuerdo que es minuto por año, ¿no? Bueno, ¿O es otra cosa? el balance debe de ser 50-50. La misma cantidad Ok. que se haga de intelecto es lo mismo que se tiene que hacer de movimiento físico. Así que, por ejemplo, un niño que tiene un nivel de atención, un tiempo de atención de 1 minuto y puede estar atento por 1 minuto, si dijéramos que le vamos a enseñar en 1 minuto algo mental, el otro minuto debería de ser de movimiento físico. Y no necesariamente es que tengan que estar sentados y moverse y luego ponerle movimiento, sino que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo también, estar dando información intelectual, esfuerzo mental, pero en movimiento. Hay diferentes maneras, pero se puede explicar de esa manera 50 y 50. Así que si mi hijo pasó 1 hora leyendo un libro, por más bueno que sea, ¿verdad? Aunque sea la Biblia, ¿verdad? No puede pasarse todo el día leyendo la Biblia y no hacer nada más, ¿correcto? Tiene que poner un movimiento físico. Si ya leyó por 1 hora, ahora hay que caminar, hay que ir al jardín, hay que hacer deberes en la casa. Si el estudiante ya en la escuela leyó por 1 hora o ya dimos una instrucción por 1 hora, entonces hay que llevarlos también al jardín a caminar, al taller de carpintería, a mover los brazos, a caminar simplemente los que no tengan algún taller, porque como dije, la verdadera educación no la vamos a tener 100% y perfecta. Lo importante aquí es empezar a caminar con Dios. Entonces algunos quizá no puedan tener el jardín todavía, pero pueden tener una macetita o pueden tener algunas herramientas o pueden tener espacio para caminar, etcétera. Pero debe de haber un balance, por eso es un equilibrio, un equilibrio. Así que su respuesta ahí pónganla si sí o no. Número 18. Involucra jardinería o agricultura como método de enseñanza. ¿Sí o no? Y como les dije, esta es una parte muy importante porque es el ABC de la educación. La número 19, incorpora el plan de estudios divino, o sea, el conocimiento de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de las obras de Dios, como la naturaleza y el cuerpo humano. Nuestro cuerpo también habla de las obras de Dios. El servicio, como ya hablamos, la temperancia, otra vez el trabajo útil y movimiento físico y también desafíos. No todo es perfecto aquí en esta tierra. Debe de haber desafíos para que los jóvenes puedan desarrollar paciencia, desarrollar ese carácter, que puedan enfrentar la vida. No se los vamos a dar todo a manos llenas, no se lo vamos a poner tampoco todo fácil. Para algunos niños unas cosas son más difíciles que para otros, para los jóvenes también. Entonces es importante que nosotros dejemos los desafíos, no tratar de solucionar todo por ellos. Hacerles preguntas: ¿se te complica esto? ¿Por qué? ¿Lo puedes arreglar? ¿Sí o no? Si no lo puedes arreglar, alguien te puede ayudar o puedes buscar otra manera en resolverlo. No tratar de arreglar todo por ellos. Eso es parte de la verdadera educación. Y ya mencioné anteriormente que debemos de conocer dentro del plan de estudios el conocimiento de Dios, el desarrollo cognitivo y físico de los niños. Eso es muy importante. Un niño de 3 años no va a poder hacer lo mismo que un niño de 15, ¿verdad? A ese mismo nivel, ¿ok? El trabajo útil tampoco. Un niño de 15 no va a poder hacerlo de 2 años, ¿verdad? O de 3 o de 4. Los quehaceres del hogar, el servicio, obra misionera, no se lleva la misma
a plenitud, porque todo tiene que ver, ¿verdad? Pero a veces el sistema educativo en el que vivimos, como ya dijimos ayer, se ha alejado del ideal y del conocimiento de Dios. Entonces también nosotros hemos alejado nuestra visión de Dios y nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es más secular ahora porque nos hemos alejado. Y como dice la hermana Patti, los que no pueden hacer ejercicio físico debido al tiempo por las lluvias, el frío, está bien el trabajo en casa también, como tapizar una silla, pintar. Hay una lista que compartimos hace tiempo, que puedo volver a compartir si me la piden, de cosas físicas que se pueden hacer. Hay mucha lista, ¿verdad? Claro que hay que tener paciencia para poder realizar cosas dentro del hogar. Cuando hay mucha lluvia o nieve. Hay lugares donde está nevando y no sale mucho la gente. Pero tenemos que buscar un balance, empezar en algún lugar. Así que ya vimos. Vamos a analizar entonces aquí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de acuerdo a esto? Si escribimos sí o no. ¿No? Ok, entonces vamos a ver nuestras respuestas. ¿Cuántas son no? ¿Cuántas son sí? Tenemos trabajo que hacer. Les voy a dar 15 segundos para analizar y puedan escribirme en el chat. ¿Tengo trabajo que hacer o no tengo trabajo que hacer? Todo está bien. Así que voy a darles 30 segundos. Y los que no están educando a sus hijos y que tampoco son maestros, estamos al tanto de la educación que ellos están recibiendo, ya sea en la escuela privada cristiana o en la escuela pública. Cuento 30 segundos para que me escriban en el chat. Hay trabajo que hacer, no tengo nada, todo está perfecto. Entonces voy. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bueno, por lo que veo, todos tenemos mucho trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer, muchas cosas que hacer. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, bastante trabajo, hay trabajo, hay trabajo. Y claro, ya vuelvo a repetir, no tenemos que llegar a la perfección, sino empezar a caminar con Cristo, pero esto nos puede ayudar, este tipo cuestionario, para ver en qué podemos mejorar y qué está al alcance de nosotros, ¿verdad? También, no tiene que ser todo perfecto, pero se puede iniciar en algún lugar. Y lamentablemente, vuelvo a decir, a veces en las instituciones no se puede hacer porque ellos tienen sus propios cosas que tenemos que nosotros cumplir, un currículum, una guía, certificaciones, etcétera, 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 que no compaginan con la verdadera educación. Entonces ahí hay algunas barreras, pero el ideal de Dios no cambia, eso no ha cambiado y no cambiará, sabemos que no va a cambiar. Muy bien, vamos entonces a continuar. Alguien preguntó acerca del cuestionario. Los PDFs los estoy enviando a las personas que me los están pidiendo y también los estoy colocando en la página de Aprendiendo Juntos, que está en el grupo de WhatsApp de este seminario. Muy bien, entonces ya conocemos un poco más, ya conocíamos la verdadera educación, o tenemos otra vez
como diciendo, hoy no me acordaba de esto, o me faltaba esto. Siempre hay algo que aprender, como alguien puso. Pero es importante que también conozcamos que existe una falsa educación, ¿no es cierto? Para poder identificar lo falso de lo verdadero. Hay conceptos ateos que se encuentran entretejidos en las materias, por ejemplo, en las escuelas públicas, expuestos en los libros de texto, y los oráculos de Dios están colocados en una luz equivocada y aún objetable. Esto está en el libro de la educación cristiana, página 41. La especulación filosófica y la investigación científica que no reconocen a Dios está haciendo millares de escépticos, millares, y esto fue hace más de 100 años. En las escuelas de hoy, las conclusiones a las cuales llegaron hombres instruidos como resultado de sus investigaciones científicas se enseñan con empeño y se explican detenidamente, de modo que se implante bien clara la impresión de que si esos eruditos tienen razón, la Biblia no puede tenerla. En pocas palabras, las personas que han sido instruidas en este tipo de educación, en este tipo de libros de texto, generalmente están, por lo mismo que van aprendiendo, le da más importancia a los eruditos, que saben mucho de las nuevas ciencias de educación y metodologías y filosofías, y están dejando a un lado la Biblia. Y pues empiezan a no creer en la Biblia. Entonces llegamos a lo que es a alejarnos nuevamente del conocimiento de Dios. El escepticismo atrae a la inteligencia humana. La juventud ve en él una independencia que cautiva la imaginación y es víctima del engaño. Satanás triunfa cuando esto pasa. No mis palabras, estoy leyendo contextualmente lo que dice el espíritu de profecía. Nutre toda semilla de duda que sembró en los corazones jóvenes. Entonces estamos hablando de nuestros jóvenes, ¿verdad? Las edades que son más impresionables, sus mentes donde son unas esponjas. Pero cuando en lugar de poner lo verdadero, se pone todo esto por medio de las metodologías y los libros de texto, entonces la duda asalta la mente de los niños, a los jóvenes. La hace crecer y llevar fruto, y pronto se recoge una abundante cosecha de incredulidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Mucha incredulidad. Así que qué importante es que nosotros podamos identificar la falsa educación, ¿no es cierto? A lo mejor no lo sabíamos, pensábamos que todo lo estábamos haciendo bien. Cuando empezamos a llegar a la línea de la verdadera educación, entonces nos estamos dando cuenta de varias cosas que quizá nosotros hemos fallado, cosas que podemos enderezar todavía, podemos hacer cambios en algunos de nuestros hijos, especialmente los que son más jóvenes, los que ya son quizá de 12 en adelante. Es más difícil, es mucho más difícil, 10 veces más difícil, pero no imposible. Pensemos también en nosotros como adultos, también es muy difícil. No podemos a veces reconciliar nuestros pensamientos y decir cómo es posible que todo esto que estoy haciendo no vaya de acuerdo al ideal de Dios. Y cuesta trabajo y duele. Yo lo pasé, pero esta es lo que se nos ha dejado, y lo que vimos ayer también en uno de los cortos metrajes de un documental acerca de la educación. Ellos también, sin tener esta luz, ven que algo no está bien, que los muchachos no están aprendiendo, que los muchachos no están creciendo con las habilidades que deberían de crecer para ser provechosos e individuales y tener principios de identificación personal y crecer. Algo está mal en el sistema. Muy bien, no sé si conocen a Scott Ritzema. ¿Alguien conoce a este muchacho? Scott Ritzema, o Ritzema, como se quiera pronunciar. Levante su mano virtual si alguien lo conoce. Ok, 7 personas. Muy bien. Como les comenté, gracias, pueden bajar su mano. Precisamente cuando, ¿se acuerdan de la imagen que yo les presenté cuando mi hijo tenía 5 años?
que los dos graduamos y según estábamos muy orgullosos de que nos íbamos a graduar y marchar juntos. Y sí estábamos muy contentos, ¿verdad? Pero ese mismo año es cuando me llegó un golpe de como un shock de luz, de este que les estoy platicando, que te encuentras con que, ok, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien y de repente me doy cuenta que no, que hay mucho más que hacer. Ese año que abrimos la escuela, nosotros privada, para poder ejercer lo de la verdadera educación poco a poco, conocimos a Scott Ritzema. Él vino a San Diego y yo estaba muy emocionada porque le quería presentar el proyecto. Yo cuando lo escuché a él hablar en sus seminarios, yo me quedé impresionada y dije, no estoy tan mal, no estoy mal en lo que estoy haciendo. No tenía yo, quizá no había escuchado completamente todo lo que el espíritu de profecía decía, pero cuando lo escuché a él por primera vez, sentí un alivio y dije, bueno, no estoy tan mal, estoy empezando, estoy yendo por el buen camino. Entonces le expliqué a él lo que estábamos haciendo. Fue el primer año que abrimos nosotros la academia, y me dijo, vas por buen camino. Pero ¿saben qué fue lo que me dijo? Pero ayuda a los padres por medio de lo que tú estás dando a que ellos crezcan y se motiven en educar a sus propios hijos, especialmente si son pequeños. Pero los principios que tienes en la academia para los niños más grandes estás yendo por buen camino. Pero sí me hizo mucho énfasis en los pequeños, porque nuestra academia empezó también con niños pequeñitos y lo entendí y traté de hacer mi mejor esfuerzo. Así que quiero compartir con ustedes un cortometraje también. Él tiene muchos seminarios. Este dura 3 minutos. Quisiera que pusiéramos atención. Voy a poner los subtítulos, espero que se pueda entender. Voy a poner los subtítulos y los voy a poner manual porque no puedo hacerlo directo. A ver, voy a ver si parecen. Aquí subtítulos en español porque está en inglés. Y dígame si ven Spanish. Me gusta por Watcher, hermana. ¿Mande? Spanish. Ya voy a llegar. Ahí está. Ok, él tiene un ministerio, así que si tienen la oportunidad de escucharlo, es muy interesante lo que él presenta. Ok, pongamos atención, traten de leer lo más posible en los subtítulos. Both of us had careers, and in order for our children, we felt, to be raised for the Lord, one of us would need to stay home. When Jesus came to this earth, and he came riding in on a donkey into Jerusalem, announcing his kingdom, who was it that proclaimed him as the king? It was the children. It's saying what has been will be. Just as the children proclaimed the coming king, so also the children in the last days will have that final message in their possession. Start when they're really small. When our children were just babies, we would play them scripture sometimes, but we realized their minds are like sponges and they will soak up what comes their way. The parents who had success in raising spiritually strong young adults actually viewed it as their job. Not the church, not the pastor, not the church school. It was their job. If we can set aside a little bit of time every day for reading the Bible together, it will go a long way. All of these daily challenges of being a parent will finally come to this point where you see that the majesty of heaven is approved of you. Not because you did everything perfectly, but because you walked with him. When you fell down, you got back up. Because you were willing to be different.
because you were willing to guard their hearts, because you were willing to say, this is my number one job in life and I'm going to make sacrifices, because you were willing to take the time to prepare family worships, to prepare Bible study with the children, to weave Jesus into their experience. You were willing to make all the sacrifices needed to disciple your children, moms and dads. Because permissive parents let their kids do pretty much what they want. They're not thinking about their kids' future. Parents who are too harsh, they are very demanding. They're thinking mostly of themselves and their own personal convenience, not the growth of their child. And so every Christian home should have rules. We should point out the way in unmistakable terms, because if we don't, if we have homes of no discipline and raise children who have no order, discipline, obedience, and submission to authority, then what we're giving them is a petting viper to cherish and it'll bite them and everyone around and eternally lose their souls. So when you're dealing with them in their sin, you are teaching them more about God's grace and forgiveness and about the gospel than at any other time. What a wonderful opportunity. If you're beating your head against the wall over your child's behavior, we all struggle with our children's behaviors, okay? We all have moments of discouragement, even despair. Because I can press on with all of my strength and all of my strategies and all of my doing my best as a parent. But if I don't have the power of God, I got nothing. Muy bien, espero que se haya podido, ¿se alcanzó a escuchar? A ver, ¿pudieron leer? Avísenme. Sí, un poquito. Sí, hermana, todo estuvo bien. Ah, ok, perfecto. Entonces hay 3 puntos que me gustaría sobresalir en estos momentos. El número 1 es que dice que nosotros podemos hacer todo, ¿verdad? Pero si no tenemos el poder de Dios como educadores, ya sea como padres o como educadores en nuestra área, entonces no podemos hacer nada. El segundo paso es no tenemos que ser perfectos, quizá no llegamos a la perfección, pero estamos caminando con Dios. Y el otro punto es que hay que hacer sacrificios. ¿Qué sacrificios tengo yo que hacer para poder ayudar a las personas, a los niños que están bajo mi cargo? Especialmente si soy padre. Muchos ya hemos hecho muchos sacrificios, quizá tengamos que hacer más por ellos. Y dije 3 puntos, ¿verdad? Pero ahorita se me vino a la mente otro. Los que al principio del video dice que los niños tienen un papel muy importante, los niños y los jóvenes tienen un papel muy importante en el futuro, en la profecía. Lo tuvieron cuando Jesús, ¿verdad? Cuando recibieron a Jesús, cuando él llegaba en el burrito a Jerusalén. Entonces al final también lo van a tener. Eso es muy importante. Alguien está escribiendo acerca de los videos de Scott. Los pueden encontrar en YouTube. Están todos en inglés en su mayoría. Solamente hay uno que está traducido al español, pero habla de otro tema. Pero pueden buscarlos en YouTube. Scott Ritzema, Educación. Él tiene diferentes libros también acerca de la educación. Uno se llama Indoctrinación, otro se llama Escolarizados y también la educación del remanente. Así que nosotros deberíamos de estar implementando una educación diferente debido al tiempo en el que vivimos. Y su ministerio se llama Belt of Truth. Ya lo escribieron en el chat. Muy bien, ahora ya que tenemos un poco una visión más amplia, ¿verdad? No sé si se hayan sentido quizá como yo me sentí alguna vez, pensando que ya sabía y me doy cuenta que todavía me faltó mucho, pero vamos a hacer alguna diferencia, una comparación entre el plan de estudios y el plan del mundo. En azul está el plan de estudios, no sé si se alcanza a ver bien, es lo máximo que lo puedo hacer más grande yo. Y el plan del mundo. En el plan de Dios tenemos
algunas cosas que son características de la verdadera educación se van a repetir aquí, pero por ejemplo dice la palabra de Dios como fuente de sabiduría y conocimiento. En el plan del mundo está el uso de libros de texto de autores incrédulos donde Dios no es importante. En el plan de Dios la naturaleza es un libro de texto. En el plan del mundo el uso de libros de texto que promueven evolución y otras ideologías paganas. En el plan de Dios, una unión familiar o también un ambiente familiar, en caso de una escuela, en caso de una iglesia, un ambiente familiar. Y con esto sería otro tema, el ambiente familiar, pero van a ver por qué. Porque en el plan del mundo o la falsa educación, las personas ajenas educan a los hijos, hay segregación por edades, hay separación de la familia, porque mandamos a nuestros hijos a que alguien más los eduque, hay separación por grados, y esto es algo que es relativamente nuevo. Esto no se veía hace 120 años atrás. Esto era una locura. ¿Ok? Antes los padres educaban a sus hijos, había escuelas donde un solo maestro tenía, si existían, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, un solo maestro, tenía varios grados al mismo tiempo, varias edades al mismo tiempo, un ambiente familiar, y el libro de apoyo y base era la Biblia. En el plan de Dios, el trabajo útil y la formación del carácter existe. En el plan del mundo, el trabajo mental y académico es de mayor importancia. En el plan de Dios hay una dependencia de Dios. En el plan del mundo hay una dependencia de una currícula, un currículum o plan de estudios, como se le da a los maestros. En el plan de Dios hay un desarrollo físico, mental, espiritual armonioso. Y en el plan del mundo en su mayoría es trabajo mental. En el plan de Dios hay preparación para esta vida y la venidera. Y en el plan del mundo hay preparación para objetivos terrenales y no celestiales. Esto también lo van a poder, los que soliciten el PDF lo van a poder tener, pero esto es una comparación a largos rasgos. En cada uno de estos podemos pasar mucho tiempo, quizá tengamos la oportunidad de hacerlo, pero también les invito a que formen parte de la Escuela del Hogar Chile, porque se está repasando los principios ahí igualmente. Otra recomendación que les haría para su propio estudio, aparte de todo el material que existe ya, hay un librito bien chiquitito, que fue escrito por Joshua White. También él es un promovedor de la verdadera educación, y él tiene 10 principios, los 10 principios. Promotor, gracias, promotor de la verdadera educación. Es un librito muy chiquito, también lo pueden encontrar en su página, cuesta como $3 o $5. Y muchos de estos principios ya lo hemos hablado nosotros en nuestras reuniones con algunos de ustedes y seguimos repasándolos los lunes. Así que voy a mencionarlos mañana, pero no voy a pasar mucho tiempo analizándolos. Y entonces seguimos adelante. Hermana, yo quería hacer una pregunta, pero por favor coloque la lámina anterior. Disculpe. Sí, quería ver, hermana, por lo menos en mi situación, el tercer punto habla de una comparación entre la unión familiar versus segregación de edades y separación de grados. Y pregunto yo, ¿es esto correcto? O sea, por lo menos en el caso mío, siempre trato de hacer el ambiente ameno, cordial, familiar, de que todos somos un equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues mi personalidad da para eso y mucho más. Pero me he dado cuenta que incluso en los centros de vida sana, donde yo he dado clases de agricultura, eso se malinterpreta. Y a veces la tanta familiaridad, de hecho, hay un aspecto del hogar cristiano donde la sierva del Señor habla del exceso de confianza. A veces esta familiaridad promueve más bien el relajo,
Y a veces me ha tocado que, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues, no sé cómo es eso. Tú vas a llegar a la hora que quieres porque yo, pues qué bonito, comenzamos con un canto, que todo bien, entonces, ¿hasta qué punto eso puede manejarse de esa manera? Y también lo otro, eh, por lo menos a nivel animal, a nivel de, en alimentación animal, en alimentación de rumiantes, uno no puede colocar en un mismo potrero, en un mismo prado, uno no puede colocar novillos o novillas de 300 kilos con becerras o becerros de 150, 200, porque por edades uno domina al otro. No soy profesor de docencia, pues soy un ingeniero que hizo un curso de docencia y dio clases en la universidad. Entonces, y eso se puede hacer, o sea, yo puedo agarrar y tener muchachos de 15, 17, 18, junto con los de 6, 7, 8 y 9 en una misma aula y todos aprendemos igual, o eso es lo que estoy tratando de preguntar y explicar aquí. Sí, este es uno de los puntos que más los padres tienen y los educadores tienen un poco de dificultad porque hemos crecido de una manera en que todos estamos segregados. Hasta lo vemos en la iglesia, ¿no? Los departamentos de niños aparte, los adultos aparte, departamento de cuna, etcétera, 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 etcétera. En cuanto la hermana G. de Guaira habla del ambiente familiar, es que los niños aprendan de un modelo de adulto, por ejemplo, en el hogar, no necesariamente siempre de niños. Cuando estamos en un aula de clases, el niño con otros 50, por ejemplo, acá 30, 40 estudiantes en el mismo salón de la misma edad, también están aprendiendo de los mismos niños, no solamente, no necesariamente del maestro, sino de los demás. Su carácter, lo bueno y lo malo. En el ambiente familiar, por ejemplo, el padre guía a los estudiantes, al alumno, en el caso su hijo, los que tienen hijos de diferentes edades, el mayor colabora con el menor aprende del mayor, todos aprenden acerca de un mismo tema, por ejemplo, esto es un ejemplo, pero a su propio nivel cognitivo individual y también individualización del aprendizaje. Esto es algo que se puede llevar muy bien en el hogar o en los salones que son multigrados, los que están haciendo docencia y son multigrados. Hay academias, especialmente las pequeñas, que tienen 2 o 3 grados en el mismo salón. Y otro punto es que todo esto de la segregación de edades y la separación de grados no es algo que tiene origen en nuestra, bíblicamente hablando. De hecho, en el tiempo de Jesús, la misma Elena G. de White dice que Jesús no fue a la escuela de sus tiempos porque ellos ya estaban empezando a practicar en las instituciones la educación griega. La educación romana ya estaba siendo filtrada. Entonces, esos fueron sus principios, y los que han estudiado la historia de la educación cristiana, hemos visto que tiene su origen, fue de hecho promovida por el papado, fue adoptado por el papado, por la Iglesia Católica, y se difundió a los diferentes países del mundo. Es muy interesante por ese medio. En el caso de la familiaridad, no se trata de familiaridad de, hey, soy tu amigo, soy tu cuate, hey, vamos a... No. También el padre, los niños necesitan padres, ¿verdad? En la institución los niños necesitan un maestro, un modelo. En cuanto a lo familiar, estamos hablando de un ambiente de convivencia que tiene sus limitaciones, que tiene su código profesional en caso de usted o los que trabajen en una institución. También en el hogar, en la parte que ustedes escucharon de Scott Ritzema, dice que hay padres que les dejan hacer todo a los niños,
niños, ¿verdad? Y hay otros que no les dejan hacer nada. Si ustedes ven todo el documental completo, también explica que los padres deben de ser firmes, pero los jóvenes o los niños deben saber que también los amas incondicionalmente, pero debe haber un código, unas reglas, debe de haber diferencias entre lo que es el padre, lo que es el maestro, no llevarnos al mismo nivel con todos los pequeños. Es un tema muy interesante, lo hemos dado en el pasado. De hecho, no sé cuántos de ustedes estuvieron cuando explicamos esto, pues esto puede llevar hasta 5 horas explicándolo en diferentes sesiones, pero esta es la realidad, esa es la realidad. ¿Alguien más para terminar? A ver si nos da tiempo de pasar a lo último, aunque sea que lo deje de tarea. Hermana Rosa Blanco, 1 minuto, y la hermana Silvia, 1 minuto. Sí, con respecto a lo de la unión familiar, la educación del mundo, hermanos, ataca mucho lo que es la unión familiar. Cuando se dividen por clases, por aula, los niños, muchas veces los niños cuando están aprendiendo la educación del mundo, lo que les enseñan es la competitividad, el egoísmo, a no ser críticos, a no pensar. Entonces, cuando el niño está siendo educado en casa y con el libro de texto, preferiblemente la Biblia, ahí se inculcan valores que no dan en la escuela del mundo. Se inculcan enseñanzas, sabiduría de Dios. Entonces yo veo que la sabiduría que viene del cielo es lo mejor y lo más beneficioso que pueden tener nuestros hijos. Eso es lo que entiendo. Sí, de hecho hay una iglesia, no me acuerdo exactamente el nombre ahorita, que está implementando en el caso de la escuela sabática, teniendo escuelas sabáticas familiares. Y ustedes ven a los niños en brazos con sus papás, pero también están los niños grandes y también hay niños más jovencitos como adolescentes. Y están implementando la verdadera educación así. Y no se imparte el mismo tema. O sea, por ejemplo, estamos hablando de Dios nosotros. La temática sería, para ponerle terminología que conocemos, Dios. Sin embargo, estamos aprendiendo los niños y los jóvenes a nuestro propio nivel y se van desarrollando las actividades a su propio nivel intelectual. Es algo que viene con el tiempo, no se desesperen si lo han tratado y no funciona. Así que son pasos y son cosas que, pues, como dije, pueden hacer como, oh, wow, eso es imposible, pero sí es posible. Muy bien, termino con la hermana Silvia. Adelante. Gracias, Tania. Buenas noches. Quiero compartirles un pequeño párrafo que viene precisamente en el libro de Consejos para los Maestros. Precisamente se titula el capítulo 34, es Palabras de Prevención, ahorita con lo que comentaba el hermano. Dice, el hombre que ocupa una posición de responsabilidad en cualquiera de nuestras escuelas no puede tener demasiado cuidado en sus palabras y sus acciones. Nunca debe permitírsele la menor familiaridad de sus relaciones con los alumnos, como la de colocar su mano sobre el brazo u hombro de una alumna. O sea, esto es para Dios muy importante, porque se presta a otras cosas. En ningún caso debe dar la impresión de que la vulgaridad y la familiaridad son permisibles, ni una ni tampoco la familiaridad. Sus labios y sus manos no han de expresar cosa alguna de las que cualquiera pudiese aprovecharse. Entonces, ahorita que lo estaba escuchando, hay una advertencia muy importante y a veces entre los hermanos en las congregaciones, en las iglesias se presta mucho a poner incluso la mano en los niños y eso se presta a pues llamar las interpretaciones, incluso a sentir molestia a los padres por esa cercanía con sus hijos. Entonces, para evitarlo, para evitar esa situación, hay que tener muy en cuenta este consejo.
Amén, gracias. Como siempre, hermana Silvia, le invito a que ponga todo lo que van poniendo en el chat para beneficio de los hermanos. Excelente, excelente cita. Hay que tener código profesional también como padres, ¿verdad? Por eso somos los padres. Muy bien. Hermana Laritza, adelante, 1 minuto. Sí, con respecto, gracias hermana, buenas noches. Con Buenas. respecto a la unión de los niños, yo decía que yo tengo una niña de 4 y una niña de 7. Todavía yo no tengo el plan completo, ¿verdad? Que el Señor quiere que haga, pero por lo menos las clases de Biblia y las clases que uso como ciencia, que le digo ciencia, pero en realidad es conociendo ya su cuerpo, cómo comen y cosas como esa. Y la parte de sociales yo le incluyo lo que es el principio del mundo, cómo se hizo el primer mundo, y se lo digo a las dos por igual. Y cuando la chiquita no entiende, pues la grande le ayuda y le dice, no, es así de esta manera. Por ejemplo, nosotros estudiamos todo lo que tenía que ver con Daniel y con el sueño de Nabucodonosor, todo el libro. Y cuando la chiquita no entendía algo, la de 7 venía y cogía la estatua y le decía, mira, este es el oro y esto quería decir tal cosa, y se lo repasaba. Así que para mí entiendo que sí funciona, no importando las edades, porque es como una ayuda mutua entre la una y la otra. Sí funciona. Nada más que estamos ajenos a eso porque nuestra mente fue instruida de diferente manera y nos cuesta trabajo hasta aceptarlo, cuesta mucho trabajo. Muy bien, pues se ha acabado la 1:30. No hemos llegado a donde teníamos que llegar, pero mañana continuaremos, vamos a tener más trabajo. Es nuestra última noche, vamos a tener que trabajar rápidamente, pero vamos a utilizar, nada más voy con manera de introducción, lo que vamos a hacer mañana, así que la hoja que tuvieron hoy la vamos a utilizar mañana, ¿ok? Van a recibir otra más para nuestra última clase, así que en realidad van a tener 3 hojas o 4. Tengan también su hoja de misión y visión, porque eso nos ayuda a hacer este mapa de la verdadera educación. Ustedes ven un montón de flechas, ustedes vieron que recibieron un cuadrito y voy rápidamente a explicar de qué se trata cada uno para que quizá trabajen en casa en esto. Mapa general de la educación verdadera en mi área educativa, como padre o como maestro. En el cuadrito de arriba pueden poner el área educativa en el que están. Soy padre de familia, soy enseñanza en casa, soy maestro de escuela sabática o soy maestro en una institución. Eso es lo que va en ese cuadro. Posteriormente, género y edad del estudiante o del estudiante. Si ustedes están en casa, ¿cuál es varón, hembra y qué edad tienen? Porque esto es importante. Y vamos a ver después por qué. Luego la flechita sigue al lado izquierdo, educación informal o formal. Ustedes están teniendo que dar educación formal o informal. La formal es cuando ya empiezan a leer y reciben una educación formal. Y la informal es cuando todavía están pequeñitos y no es necesario dar una educación formal con horario y con mucha estructura y escoger una temática. Eso es lo que es. Si es informal, entonces, ¿qué actividades de la vida diaria puedo implementar? ¿Qué actividades en la naturaleza? ¿Qué trabajo mental puedo hacer? Si es formal, que es de acuerdo al espíritu de profecía, edades de 8 a 10 años en adelante, ya pueden escoger una temática para enfocarse. ¿Qué trabajo físico van a hacer los estudiantes? Ya hablamos acerca de eso un poquito. ¿Qué trabajo mental va a hacer mi hijo o mi hija? Y esto es a lo que se refiere con la educación formal. A los que vayan ya a la escuela y les ha tocado recibir educación formal allá, eso tiene que ver también para los docentes. El lado derecho está más basado para la educación en casa, pero la voy a rápidamente explicar porque también esto es funcional para los dos, en una institución, en iglesia y también enseñanza en casa, ¿ok? Del lado derecho las flechas verdes es para enseñanza en casa, pero hay varias que están conectadas. Vamos del género y edad del estudiante. En mi caso yo tengo un varón de 12 años. ¿Ok? Entonces, él está recibiendo educación formal
¿ok? Pero también está recibiendo educación informal. No tienen que ser exactamente formal todo el tiempo, informal todo el tiempo, porque ya vimos que la educación verdadera es desde que despertamos hasta que anochecemos. Así que del lado derecho, en mi caso, que estoy enseñando en casa, vivo en un país donde el marco legal me permite hacer enseñanza en casa. Es importante que conozcan el marco legal de su país. Posteriormente, por ejemplo, aquí en California, es buena idea que yo tenga una carpeta de evidencias de todo lo que voy teniendo con el niño en caso de que me lo pidan, ¿verdad? En caso de que lo pidan, que no ha sido el caso y es muy raro que eso suceda, pero hay países donde sí necesitan enseñar evidencias de lo que han trabajado con los niños. Y aquí hay dos flechas, entonces pueden hacer una carpeta digital o pueden hacer una carpeta física. Saber el lenguaje, conocer el lenguaje que el gobierno te pide para tener esta carpeta de evidencias, que serían las áreas de aprendizaje. Generalmente aquí en California se piden las básicas, que es lectura, matemáticas, todo lo que es de lenguas, matemáticas, ciencias sociales y naturales. En otros países puede ser un poco más, pero esas serían las áreas de aprendizaje, o si le quieren llamar materias, etcétera. Y esto está relacionado con la temática que ustedes pueden escoger, porque si yo decido, por ejemplo, ahora que hemos trabajado con las familias con el santuario, ¿verdad? ¿Puedo yo estudiar fisiología y anatomía con el santuario? ¿Sí o no? ¿Alguien? Sí, mi hermano. Sí, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo un área de aprendizaje, pero también podemos aprender matemáticas, podemos aprender varias áreas, eso es un ejemplo. Pero también se puede guardar como evidencia en una carpeta. El siguiente es otros requisitos. Puede ser que tengan que guardar evidencias de los días que están ustedes enseñándole a sus hijos. Generalmente son de 170, 180, dependiendo de dónde se encuentren. Entonces deben de tener una lista y ir marcando los días que ellos están recibiendo enseñanza en casa. Otro requisito puede ser que les pidan una boleta de calificaciones. Esas son cosas extras, pero de la misma temática de enfoque a partir de la verdadera educación desde arriba, del área educativa donde ustedes se encuentren, todas estas cosas se pueden lograr. Así que la hoja que ustedes recibieron está así, ¿verdad? Con los puros cuadritos. Tráiganmela mañana y la vamos a llenar juntos, pero vayan ustedes recordando un poco de información. Voy a tratar de subir el video temprano para que puedan ustedes repasar esta parte y puedan irlo llenando. Si no lo pueden hacer, mañana lo llenamos, y también vamos a hacer un ejercicio de cómo a partir de las escrituras podemos desarrollar diferentes áreas del aprendizaje. Recuerden que el ideal de Dios es que ya estuviéramos en el campo, que el ideal de Dios es que estuviéramos ya preparados, pero todavía estamos en ese punto de preparación y tenemos esa oportunidad. Así que con esto en mente vamos a inclinar nuestros rostros para orar, y posteriormente voy a tomar asistencia. Inclinemos nuestros rostros. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por tanta información que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a asimilarla, a discernir, a organizar nuestras mentes de tal manera, Señor, que podamos recibir esa sabiduría tuya, Señor. Ayúdanos a seguir acudiendo a ti. Ya vimos que sin tu poder nosotros no podemos hacer nada, independientemente de nuestra área de educación. Ayúdanos a saber qué camino tomar y qué dirección seguir. Te pido por cada uno de mis hermanos, nuestros educadores, nuestros padres, nuestros líderes. Quédate con nosotros, danos una noche tranquila, los que estamos aquí todavía de noche, y por aquellos, Señor, que quizá puedan ser alcanzados por ti por medio de cada uno de mis hermanos y las herramientas que ellos puedan recibir y la información. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Excelente. Vamos a tomar asistencia para aquellos que necesitan su constancia. Levanten su mano virtual. Ahí estoy acostumbrada con los niños, perdón. No estamos con los niños, estamos con los adultos. Nada más escriban su nombre como se registraron para que esté bien, y las personas que lo ocupan. 5, 4, 3, 2, 1. Me falta una página más.
Vuelvo a contar. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Que tengan buenas noches cada uno de ustedes. Bendiciones. Cualquier pregunta, mándemela por WhatsApp. Y estamos para servirles y lo más pronto posible les contestamos. Hasta luego. Que descansen. Un abrazo. Chaito. Que Hasta amanezcan luego, bien. hermana. Dios Que le Dios les bendiga. guarde. Saludos a todos. Igualmente. Buenas noches. Chao, muchas gracias. De nada. Buenas noches.